A Irma Hernández la obligaron a arrodillarse, le ataron las muñecas y la forzaron a hablar frente a una cámara encendida. Justo detrás de ella, 12 sujetos con rifles de alto poder la observaban en completo silencio. No se trataba de una ejecución, sino de una advertencia. Irma no era una delincuente, no tenía antecedentes penales. Fue maestra retirada y también trabajaba como taxista en el estado de Veracruz. Tenía 62 años. Su único error fue haberse negado a pagar la cuota que le exigían, y por eso fue castigada. El video comenzó a circular primero por WhatsApp. Luego llegó a las redes sociales, y en pocas horas ya era tema nacional. En la grabación, Irma lee un mensaje que no era suyo. Su voz se quiebra, pero en su rostro hay algo más poderoso que el miedo: dignidad. La asesinaron con el fin de generar terror. Y lo consiguieron. La ciudad entera quedó paralizada. El mensaje era contundente: esto le ocurre a quien se niega a acatar órdenes. Pero en esta ocasión, el Estado sí actuó. Omar García Harfuch y Carlos Manso pusieron en marcha el llamado Protocolo Rojo. No hubo demora, no hubo diálogo. Fueron con todo y contra todos. Este es el recuento del operativo que desmanteló a la célula criminal que utilizó el cuerpo de una maestra para sembrar pánico en toda una región. Y porque su muerte provocó más que temor, el video no se filtró por accidente. Fue difundido con propósito. Circuló en grupos de WhatsApp sin explicación, sin advertencia, sin filtros. Una mujer de rodillas, con las muñecas amarradas y el rostro marcado por el cansancio. 12 hombres armados, con chalecos tácticos y rostros cubiertos, la rodeaban sin pronunciar palabra. A su espalda, una manta con un mensaje que no requería leerse para comprenderlo: obedecer o desaparecer. Aquella mujer era Irma Hernández Cruz, de 62 años, jubilada. Durante muchos años fue maestra en comunidades rurales. En su retiro, manejaba un taxi para poder mantenerse, pero se negó a entregar el pago, y alguien decidió que su vida serviría de advertencia. La forzaron a hablar, a leer un texto que no le pertenecía, una amenaza directa. Esto les pasará a quienes se nieguen a pagar. No lloró, no imploró, ya sabía cuál sería su destino. Ese video no fue solo un castigo, fue un mensaje calculado, una puesta en escena diseñada para difundirse, hacerse viral y provocar miedo. Y dio resultado. En menos de 12 horas, los taxistas de Álamo Temapache abandonaron sus recorridos. Varios se fueron del estado, otros decidieron pagar. En redes sociales comenzaron a compartirse mensajes como: si le hicieron eso a ella, a nosotros también nos puede pasar. No era la primera ocasión en que el crimen organizado difundía un video con amenazas, pero sí la primera vez que utilizaban a alguien como Irma. Una mujer sin historial criminal, sin conexiones, sin respaldo. Ese detalle marcó la diferencia. El crimen dejó de ser un hecho aislado y pasó a convertirse en un emblema nacional. Aquello que antes se sentía distante, los videos del narco, las venganzas, las amenazas en línea, ahora tenía el rostro de una maestra. Y eso fue más contundente que cualquier bala. La Fiscalía de Veracruz comenzó a recibir decenas de reportes anónimos. Personas que no querían testificar, pero que tampoco podían quedarse en silencio. Mientras la indignación estallaba en redes sociales, la respuesta dentro de las oficinas de inteligencia fue muy diferente. La grabación se convirtió en una fuente valiosa de información. Cada arma visible, cada voz, cada rostro cubierto, el entorno, las sombras, incluso los sonidos de fondo. Todo era rastreable. Cada elemento era una posible pista. Ese video no solo fue un acto de intimidación, también era prueba viva en movimiento. Pocas horas después, el video llegó al escritorio de Omar García Harfuch. Lo revisó completo, 2 veces. Luego dio una sola instrucción: rastreen cada detalle. Quiero la ubicación en menos de 72 horas. El propósito del video era claro: que nadie volviera a negarse. Pero causó el efecto opuesto. Provocó una respuesta del Estado.
Y cuando Harfuch actúa, no lanza comunicados. Mueve unidades. La primera célula que analizó el material detectó algo inusual en uno de los rifles. Una calcomanía desgastada al fondo de la imagen. Esa pista los condujo hasta una tienda clandestina en Poza Rica. Desde ese punto, lograron rastrear el primer número telefónico vinculado con el grupo. Fue el primer descuido de los responsables. Haber dejado rastros dentro del mismo video que usaron como amenaza. A partir de entonces, cada segundo de la grabación fue analizado al detalle. Se identificaron los modelos de las armas, símbolos visibles, características en las voces y patrones repetidos. Todo fue cruzado con bases de datos del crimen organizado. El sistema reaccionó. Los nombres comenzaron a aparecer. Apodos conocidos. Voces que ya habían sido grabadas en otras investigaciones. Rutas de huida que coincidían con movimientos previos. Cada pista estaba ahí, escondida entre los cuadros de un video que pretendía paralizar a todos con terror. Por primera vez, el crimen expuso su rostro completo. Y esta vez, el Estado no tenía margen para mirar hacia otro lado. El Grupo Sombra no es una banda improvisada. Tampoco son criminales sin rumbo. Se trata de una estructura con formación paramilitar, surgida del Cártel del Golfo y diseñada con un único fin: ejercer control. No actúan como delincuentes comunes. Funcionan como un ejército en la sombra. Tienen rangos, manuales internos, responsables de logística y células encargadas de ejecutar órdenes. Su propósito no es solo generar ingresos, buscan territorio, sumisión y silencio absoluto. En zonas como Álamo Temapache, son más que un grupo criminal. Son autoridad paralela. Amenazan, cobran, eliminan y controlan. Y lo hacen con precisión militar. Los informes de inteligencia indican que el Grupo Sombra tiene redes de vigilancia civil, halcones repartidos en escuelas, mercados, terminales y hospitales. Todo lo que se mueve, lo observan. Todo lo que entra o sale, lo registran. El terror que generan no es solo con armas, es psicológico. Las familias saben que una llamada, una omisión o una negativa puede terminar como terminó Irma. Por eso el video no fue solo un crimen. Fue un mensaje institucionalizado. Un acto planeado, grabado, editado y distribuido para provocar un impacto nacional. Y lo consiguió. Pero también provocó una reacción que no esperaban. Su arma más poderosa no es la violencia inmediata, sino el miedo constante. Utilizan cobradores que se hacen pasar por vendedores ambulantes e infiltran a sus informantes dentro del servicio de taxis. Extorsionadores que no solicitan, exigen. Y cuando alguien se niega, lo transforman en un escarmiento público. Durante años consolidaron su dominio en municipios como Álamo, Poza Rica y Tuxpan. Con el paso del tiempo, dejaron de operar en la sombra. Ya no necesitaban enfrentar a nadie directamente. Ahora utilizaban videos. Su método era claro: señalar a la persona, advertirla, grabarla, difundir el mensaje. Así lograban someter colonias enteras sin disparar una sola bala. Lo que los volvía realmente peligrosos era su exactitud. Sabían quién debía pagar, por dónde caminaría, a qué hora saldría de su casa. Lo de Irma no fue una equivocación, fue elegida con intención. Y detrás de esa decisión había una razón, una libreta, un registro escrito a mano, nombres anotados, rutas detalladas, cantidades precisas, una economía criminal en miniatura. Quienes cumplían con el pago eran dejados tranquilos. A quienes no pagaban, los convertían en advertencia. Y si esa advertencia podía grabarse, era aún más útil. El Grupo Sombra comprendió antes que muchos que el miedo viral funciona mejor que las balas. El Estado puede vigilar algunas zonas, pero no estar en todas. El terror sí puede. Esa era su fuerza. Se equivocaron al grabar a Irma. Mostraron más de la cuenta. El 23 de julio, el video completo llegó al escritorio de Omar García Harfuch. Lo vio sin decir palabra y pidió dos cosas: el informe forense y la lista de cámaras cercanas al sitio de grabación. A su lado Carlos Manso, encargado de rastreo. El cruce de datos ya había comenzado. El mensaje era directo:
No había margen para respuestas lentas. Esto no era un crimen cualquiera. Era terrorismo interno. Se activó el Protocolo Rojo en Veracruz, un sistema federal reservado para emergencias de alto riesgo. Drones, fuerzas especiales, rastreadores digitales y acceso total a inteligencia nacional. La instrucción de Harfuch fue precisa. Los quiero ubicados en 72 horas. Con vida. La primera pista surgió en un arma. Una calcomanía mal arrancada, aún visible en la imagen. Esa calcomanía llevó a una tienda ilegal en Poza Rica. Desde ahí rastrearon un lote de armas vendido 2 meses antes. Uno de los compradores ya tenía antecedentes. Lo conocían como El Cholo. Según los registros, cruzó por la carretera rumbo a Cerro Azul la noche anterior. Su nombre volvió a aparecer al analizar el audio del video. Una voz de fondo coincidía con un patrón registrado previamente en Tamaulipas. Al mismo tiempo, Manso detectó el número de serie de un celular activado cerca del punto donde hallaron a Irma. Aunque cambiaron el chip, el email seguía activo. Esa fue la segunda y más clara conexión. El crimen había dejado huella digital. Con eso comenzó la siguiente fase. Intercepción táctica. No era un operativo cualquiera. Era una acción precisa, dirigida desde Ciudad de México y ejecutada en tierra con exactitud. El Estado ya tenía identificados a los objetivos, y el tiempo contaba. El 24 de julio, a las 6:42 am, una camioneta blanca circulaba por una vía rural entre Cerro Azul y Álamo Temapache. 2 hombres viajaban dentro, tranquilos, sin saber que eran vigilados. Drones con visión térmica los seguían desde 1 hora antes. El celular intervenido volvió a encenderse y reveló la ubicación exacta. Desde el centro de mando en Cerro Azul, Carlos Manso dio la orden. En la curva más cerrada del camino, los esperaba un convoy. 5 camionetas blindadas, 14 agentes con escudos tácticos. No había margen para fallar. Al bajar la velocidad por el mal estado del camino, se activó el cerco. 2 vehículos bloquearon al frente, otros 2 por detrás. Una 5ª unidad quedó al centro como equipo de captura. «¡Manos arriba! ¡Salgan del vehículo!», gritaron 3 veces. Uno de los hombres intentó huir. No llegó lejos. Un perro entrenado lo detuvo en segundos. El otro bajó con las manos temblando, sin oponer resistencia. Sabía que era el final. Ya estaban identificados. Víctor Manuel N., alias El Cholo, y José Eduardo N., alias El Gastón. Ambos salían en el video de Irma. Ambos tenían antecedentes por secuestro, extorsión y cobros ilegales. Dentro de la camioneta, los agentes encontraron una pistola calibre 9 milímetros con cargador extendido, 3 sobres amarillos que tenían nombres de taxistas y cantidades escritas a mano, 4 teléfonos celulares, 2 bolsas con droga y, lo más importante, una libreta con fechas, rutas y nombres subrayados. Uno de los teléfonos contenía el video de Irma, guardado en la carpeta de favoritos. Lo habían reproducido en varias ocasiones. Para ellos, el video era un trofeo. Durante el traslado, el Cholo rompió el silencio. Dijo una frase que quedó registrada en el informe oficial. «Nos dijeron que si no se grababa, no servía». Esa declaración fue clave. Confirmaba que lo de Irma no fue un ataque al azar, sino una orden planeada. Era una estrategia de control por miedo. Horas después, ambos fueron entregados al Ministerio Público Federal. Había evidencia suficiente, pero faltaba una pieza. Uno de ellos nombró a una mujer, la que llevaba las cuentas, la que decidía a quién marcar. Yana Paola, alias La Paola. No salía en el video, pero lo había ordenado todo. Su nombre salió en los interrogatorios cruzados. No usaba armas ni grababa, pero su huella estaba en cada extorsión. Yana Paola, alias La Paola, era la mente logística del grupo. Organizaba los cobros, elegía a los objetivos y decidía quién sería grabado o eliminado. Operaba desde las sombras, con autos rentados, placas falsas y credenciales alteradas. Pero cometió un error. Uno de los celulares incautados a El Cholo tenía un audio enviado desde su número. Su voz era clara. «Ya tengo la lista. Los que no están marcados pagan completo. Los otros ya saben».
Con eso bastó. Fue clasificada como prioridad de captura, y en menos de 12 horas la ubicaron en una casa rentada a las afueras de Cerro Azul. Esa noche, a las 8:17, inició el operativo. 4 unidades rodearon el perímetro sin alertar a los vecinos. Ingresaron en silencio. Visión nocturna. Ningún disparo. Al ingresar, Yana estaba en la sala, fumando y revisando una libreta. No huyó. No dijo nada. Sobre la mesa, una pistola lista, fajos de efectivo, dosis de droga y, lo más importante, una libreta manchada de tinta y tierra. Dentro, nombres, rutas, fechas. En la última página arrugada, un nombre subrayado en rojo: Irma. Cuando le preguntaron si sabía quién era, respondió sin dudar: la de los taxis que no quiso pagar. Con su captura, se cerró el triángulo criminal que ejecutó y viralizó la muerte de Irma. La estructura quedó fracturada. Sus principales operadores fueron detenidos y el Grupo Sombra sufrió su primera gran caída en la región. Pero aunque el operativo fue exitoso, la pregunta que quedó en el aire fue otra. ¿Por qué tuvo que morir una mujer para que el Estado reaccionara? El cuerpo de Irma no solo fue hallado en una fosa, también apareció en miles de pantallas. Se volvió símbolo, advertencia, herida abierta. Su historia rompió el silencio de un pueblo acostumbrado a callar. Porque en Álamo Temapache, como en muchas partes del país, el que habla, desaparece. Y el que no paga, también. Irma no dejó de pagar por valentía, sino porque no podía. Y por eso fue marcada, grabada y asesinada. Pero su muerte activó algo más fuerte que el miedo: la respuesta. Con los operativos dirigidos por Harfuch y Manso, el Estado no solo detuvo a 3 responsables, sino que golpeó directamente a una estructura que operaba con impunidad, que grababa sus crímenes como trofeos, creyendo que nunca habría consecuencias. Esta vez hubo respuesta, pero no justicia. Porque la justicia verdadera no es atrapar a los culpables, sino evitar que existan nuevas víctimas. Es impedir que otra Irma tenga que arrodillarse frente a una cámara. Las rutas de taxi volvieron a moverse. Los comercios abrieron sus puertas. Pero el miedo no desapareció. Solo se escondió. Y todos lo saben. Si el Estado se retira, el grupo regresará. Esa es la verdadera batalla, no la que se gana con balas, sino con presencia constante. Irma no era una líder, ni una figura pública. No tenía poder. Solo era una mujer que quería trabajar, y ese simple deseo bastó para convertirla en ejemplo. Su nombre ya no es solo el de una víctima, es una advertencia, una pregunta abierta. ¿Cuántas Irmas más deben morir para que no sea necesario grabar un crimen para que alguien actúe? El operativo concluyó. El video dejó de circular. Pero la historia sigue. Lo que hagamos después es lo que definirá si todo esto sirvió de algo.